Gracias, presidente. Me voy a referir de los varios temas que tenemos en debate específicamente a dos temas. Un análisis del presupuesto del año 2019 con una visión más que técnica, con una visión política, y al tema del proyecto de ley sobre el tema cooperativas y mutuales, en la que se va a aplicar una contribución extraordinaria de carácter transitoria por 2 años sobre el capital de las cooperativas y mutuales que desarrollen actividades de ahorro, de crédito y o financieras, de seguros y reaseguros. Comienzo brevemente con el tema del presupuesto. Hoy, cuando ingresaba a la mañana temprano al Senado, había un grupo de periodistas en la puerta de entrada y la primera pregunta que me hicieron era si yo consideraba que el presupuesto era bueno, muy bueno, si era el presupuesto ideal. Y les dije con toda claridad y sinceridad que no era el presupuesto ideal, no era el presupuesto que nosotros hubiéramos querido desde Cambiemos que se esté tratando en estos momentos en el Senado, por la situación naturalmente de emergencia económica y social que vive el país, pero que era el presupuesto posible, el presupuesto al que habíamos llegado después de un entendimiento con un grupo importante de gobernadores y un grupo importante de opositores políticos. Y que ese era el presupuesto que íbamos a tratar. Y también les dije que había una cosa peor que tratar el presupuesto posible, que es no tener presupuesto. Eso es peor, porque con este presupuesto hay una previsibilidad, autorizamos al gobierno qué es lo que puede hacer y sus límites. Es lo mismo que si me preguntaran, ¿está funcionando mal un sindicato? ¿Usted qué prefiere? ¿Un sindicato funcionando mal o que no haya sindicatos en la Argentina? Yo prefiero que haya sindicatos que están funcionando mal porque los podemos corregir y de todas maneras los trabajadores no quedarán a la intemperie. Creo que es lo mismo que el presupuesto. Dicho esto, podríamos también reflexionar por qué estamos tratando no el presupuesto ideal, el presupuesto que esté haciendo una buena distribución de los ingresos, que esté dando una partida importante para la obra pública nacional. ¿Por qué no estamos tratando ese presupuesto ideal, entre comillas? Por la situación actual que vive el país. Y que este tema empezó el 10 de diciembre del 2015, cuando asume el actual presidente Mauricio Macri. Comienzan los problemas en la Argentina. En rigor de verdad, más allá de ponerme en la tesitura facilista que he escuchado toda la tarde a todos los senadores, y algunos adoptan una posición muy facilista, que es echarle la culpa de todos los problemas de la Argentina a los demás. Bueno, está bien, hay público para todos en la Argentina. Y está bien que lo hagan, no es una crítica, simplemente yo no tengo esa visión. Yo asumo algunas equivocaciones, pero la verdad es que la Argentina tiene un problema estructural de competitividad y de productividad de hace por lo menos, como mínimo, 40, 50 años. Bueno, después cada gobierno le puso su impronta.
con más aciertos, con más equivocaciones, incluidos nosotros. Pero la verdad es que esa falta de búsqueda de un equilibrio fiscal y la corrección de los problemas financieros permanentes que consecuentemente tiene la Argentina con el correr de los años, ha hecho que vivamos permanentemente con déficits. Y el problema es del Estado, del gobierno nacional o del gobierno provincial o municipal, lo mismo que pasa con cualquiera de nuestras familias. Si nosotros ganamos 100 pesos por mes y gastamos 150 todos los meses, más tarde o más temprano vamos a tener problemas. Puede ser que no lo tengamos en el primer año, en el segundo, porque nos conoce el almacenero, nos conoce el verdulero, nos conoce el carnicero, pero en algún momento vamos a tener inconvenientes. Bueno, este es el problema que tiene la Argentina. Yo escuché a algunos senadores el endeudamiento fenomenal de este gobierno. Yo no me enteré que la plata que se tomó en el exterior se la hayan llevado los funcionarios en el bolsillo. Se cubrieron los baches, el déficit. Y el déficit, hay dos maneras de cubrirlo. Una, como hizo el kirchnerismo, que no tomaba créditos en el exterior porque no se lo daban, estaba prohibido por las políticas que llevaba adelante, naturalmente, ¿qué mercado de capitales le iba a poner un peso? Entonces se financiaban con emisión. Bueno, esa es una alternativa. Yo no critico, digo que era una situación del país que no le cerraban los números, emitían y iban tapando agujeros. Cuando asumimos nosotros la visión de quienes están hoy gobernando, que es nuestro gobierno, pensaron que era mejor tomar deuda de los mercados de capitales internacionales. Por el plazo, por los intereses, que si bien no eran baratos, eran bastante accesibles para esa situación. Y además porque nosotros tenemos un mercado de capitales acá en la Argentina muy pequeño que realmente no nos sirve para esta circunstancia. Bueno, pero no había tres caminos. Había dos caminos. O tomamos crédito en el exterior o dábamos vuelta a la maquinita para hacer emisión sobre emisión sobre emisión. No hay otro mecanismo. No hay otra alternativa que no sea esa. ¿Cuál es la otra? Y la otra es, ya lo dijo Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini, miren de dónde estoy hablando, de qué tiempo. Que los problemas de los endeudamientos de las naciones se resuelven con la búsqueda de equilibrio fiscal y, naturalmente, políticas de desarrollo y de crecimiento. Y yo las comparto. Si nosotros no buscamos equilibrar las cuentas, ¿por qué creen ustedes, que yo sé que lo saben, que el presidente Mauricio Macri recurrió al Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué recurrió? Yo creo que no se necesita ser muy inteligente. Es la última opción que tiene la Argentina. Mercado de capitales no nos presta, por varias razones. Algunos dicen no, porque no tienen confianza en el país. ¿Es la única causa? No. La política proteccionista impuesta por Donald Trump trajo estragos a los países emergentes, subió las tasas de intereses y entonces cualquier mercado de capitales o cualquier financista que actúe en los mercados de capitales, entre poner en cualquier país emergente, no se llame Argentina, se llame Uruguay, se llame Brasil, se llame Colombia, se llame Ecuador, como se llame, y tomar bonos o títulos de la deuda pública norteamericana, yo no tendría dudas, menos ellos que son especialistas. Y a esto le podemos sumar también el tema de la sequía que nos hizo perder millones y millones y millones de dólares, como no ocurría en la Argentina hace un montón de años. Entonces, esta es la verdad de la República Argentina. Porque acá todos, desde luego, estamos ya prácticamente en campaña electoral y todos
hacen reflexiones sobre la espalda del presidente y de Cambiemos. Pero no es la verdad, porque mañana ponemos a otro presidente, hombre o mujer. Le pregunto, ¿cómo van a hacer para financiar? ¿Van a echar empleados públicos? ¿Van a dejar de hacer obras públicas? ¿Cuál es la receta? La receta no es otra que buscar el equilibrio fiscal. Pero ojo, yo no soy de los que opinan de que el equilibrio fiscal es un fin en sí mismo. No, no. Equilibrio fiscal más políticas de desarrollo, políticas de crecimiento, políticas que apuntalen el consumo, políticas que apuntalen las pymes, políticas apuntalando las agroexportaciones, fundamentalmente de productos primarios, para que tengamos una cuenta corriente, una balanza de pago que realmente sea beneficiosa y con superávit. Y la Argentina tiene un solo camino, que yo lamento profundamente, y lo consiguió el kirchnerismo en la época de Néstor Kirchner, cuando tenía superávit gemelo, primario y de balanza comercial. Fue la oportunidad histórica que se perdió Argentina de pasar a ser un país en desarrollo o un país casi, digamos, a las puertas del desarrollo. Y lo perdimos, y lo perdimos. Y ahora tenemos que hacer el esfuerzo. Yo entiendo que hay un sector de la población que no está pasando mal, como consecuencia, lógicamente, de esta situación cambiaria que ocurrió en el país, producto de estas cosas que acabo de decir. Porque no es que se retiraron de Argentina los financistas, se retiraron de todos los países emergentes, o de casi todos los países emergentes, por las razones que acabo de explicar. Entonces, no nos queda otro camino que hacer el esfuerzo de buscar un equilibrio fiscal y a partir de ahí ver como una verdadera política de Estado, todos los sectores políticos, por lo menos la gran mayoría, creo que puede pensar y soñar con una Argentina alternativa. Entonces, esto de decir que la culpa, el problema del país es Mauricio Macri, la verdad, yo no descalifico a nadie porque no tengo autoridad para hacerlo, pero quiero decir que no concuerdo, no solamente porque sea de Cambiemos, sino porque me parece hasta casi una ingenuidad política decirlo o subestimar la inteligencia del pueblo argentino. Cuando nosotros asumimos, ¿teníamos superávit primario? No. ¿Teníamos superávit de la cuenta corriente? ¿Exportaciones e importaciones? No. ¿Pobreza cero? No. 30% de pobres. Hacía 4 años que no crecíamos y que no teníamos un solo empleo formal en la Argentina. Ahora, la situación actual de la Argentina se arregla diciendo cómo nos entregaron el país los kirchneristas y ustedes diciendo las equivocaciones que supuestamente nosotros tuvimos. No, es parte del folclore político y yo lo acompaño y también a veces cuando estoy en alguna tribuna lo hago. Pero la verdad es que la Argentina hoy necesita de una altísima responsabilidad dirigencial, cualquiera sea su color político, y no tenemos alternativa que no sea el equilibrio fiscal, que produce dolores desde luego, pero lo que no es verdad es que el gran equilibrio fiscal se busca sobre las espaldas de la provincia. Y les habla alguien que fue 2 veces gobernador de una provincia y defendí a ultranza, pero no solamente por haber sido gobernador, sino porque pienso ideológicamente, conceptualmente, filosóficamente, creo en el federalismo político, en el federalismo fiscal, y no es cierto que el gran ajuste que se va a llevar adelante, porque lo ha dicho el propio ministro de Economía, que a mí no me gustó, pero es la verdad, de última,
no le puedo decir al ministro que estuvo mal al decir la verdad. Se hace cargo el gobierno nacional, en definitiva se hace cargo el pueblo, la gente, convengamos, pero estructuralmente el que sufre más la consecuencia, hablando de gobiernos, no son las provincias. Hablan del fondo sojero, pero hay compensaciones a las provincias argentinas, hay obras para las provincias argentinas. Yo he visto, por lo menos en mi provincia, las obras importantes que le transfieren. Después hay cajas previsionales, que acá yo no he escuchado decir a ningún senador. A lo mejor no lo dice el ministro del Interior o el ministro de Economía por razones de prudencia, pero me gustaría que esta noche se lea cuánta plata se le ha pasado a las provincias argentinas por las cajas previsionales, por los déficits de las cajas previsionales. Conozco varias provincias argentinas que han recibido 500 millones de pesos o mucho más que eso, mucho más que eso. Entonces, para ir cerrando, tengo que decir dos palabras de cooperativas y mutuales. Quiero decirle, señor presidente, que repetir esto, porque si no pareciera que uno defiende lo indefendible. Yo no estoy íntimamente satisfecho, conforme como hombre político, como hombre del radicalismo que adhiere a Cambiemos y que apoya a Mauricio Macri con este presupuesto. Pero no hay otro, no hay otro. Lo otro es que nos mientamos nosotros, que lleguemos hasta el 2020 porque tenemos posibilidades de financiamiento del Fondo Monetario Internacional y después que terminen las elecciones termine explotando el país. ¿Eso sería serio? ¿Sería responsable? Sería una vergüenza que hagamos eso. La gente está cansada de las crisis recurrentes en este país porque caemos siempre en el mismo error. Le hacemos creer a la gente que podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Claro que tiene un costo político. ¿Cuánto medía Mauricio Macri hace un año, 2 años atrás y cuánto mide ahora? Claro que ha bajado en las encuestas. Porque dice la verdad. Porque el ministro de Economía dice hoy, este es un proyecto de ajuste para encontrar el equilibrio como punto de partida para la Argentina que queremos consolidar cualquiera sea el gobierno que llegue en el año 2019. Eso tiene un costo político. La verdad tiene un costo político en la Argentina. Tiene un costo político. Por eso lo voy a acompañar, señor presidente, no porque esté feliz, sino porque es el presupuesto posible. Paso 2 minutos al tema cooperativas y mutuales. Como dije recién, este es un proyecto de ley, el que se refiere a cooperativas y mutuales de actividades de ahorro, de créditos y de seguros y reaseguros, que yo presenté con otros senadores del interbloque y también lo presentó otro proyecto de ley el senador Perotti con otros senadores del bloque justicialista, y después finalmente logramos ponernos de acuerdo y hacer un despacho único. ¿En qué consiste este proyecto de ley? Es una contribución extraordinaria de carácter transitorio, porque es por 2 años, que se aplica sobre el capital de las cooperativas y las mutuales de crédito, de ahorro, de seguros y de reaseguros. ¿Por qué presentamos esta ley si estamos tratando esta noche el presupuesto? Presentamos este proyecto de ley porque este tema de las cooperativas y mutuales está tratado en el artículo 126 del presupuesto, con media sanción que vino de la Cámara de Diputados de la Nación. En ese artículo de la Cámara de Diputados, o de la media sanción, explica que esa contribución extraordinaria se aplica sobre cooperativas y mutuales con un mínimo no imponible de 50 millones de pesos y le aplican una contribución del 4% para cooperativas que tengan un capital mínimo de 50 millones a 100 millones
y del 6% sobre cooperativas que excedan los 100 millones de pesos de capital. Bueno, personalmente con otros senadores recibimos a dirigentes de cooperativas, de mutuales, sé que los otros bloques también lo han hecho, y nos explicaron, y después naturalmente que lo pudimos corroborar nosotros con nuestros propios asesores, de que tal cual como vino de la Cámara de Diputados, estábamos ante una contribución extraordinaria que excede lo razonable. Podríamos hasta calificar de casi confiscatoria si se aplica lo que dice el artículo 126 de la Constitución. Y lo que más me agradó del movimiento cooperativo argentino y de seguros fue que dijeron que ellos querían colaborar, no es que nos venían a pedir a los senadores, nosotros no queremos pagar nada. Y tampoco es cierto lo que se dice por ahí, porque sé que no todo el mundo está de acuerdo y me parece bien con la filosofía del cooperativismo y de las mutualidades, de que las cooperativas y mutuales no pagan nada. No, no es cierto. Pagan lo que dice la ley de cooperativas porque tienen una naturaleza jurídica diferente a las sociedades comerciales privadas como sociedades anónimas o SRL o sociedades por acciones. Pero pagan las cooperativas y las mutuales, contribuyen. Y además nos dijeron, queremos contribuir con hacer un aporte extraordinario. Lo que queremos es que sea razonable. A tal punto nos dijeron, y después yo comprobé personalmente, de que si le aplicábamos estos índices que marca el artículo 126 de la media sanción, pagarían alrededor de 1.000 millones de pesos más que si serían sociedad anónima. Entonces, evidentemente que cuando pudimos probar eso, dijimos, acá hay que remediarlo. Bueno. Le recuerdo el tiempo, señor senador. Sí, un minuto, presidente, y termino. En este texto unificado, con el bloque justicialista y el interbloque Cambiemos, lo que hicimos fue corregir este artículo 126 y pusimos un mínimo no imponible de 50 millones de pesos. Lo que sí le agregamos son algunas deducciones que están previstas en la ley de cooperativas que los amigos diputados habían sacado, con lo cual realmente la contribución extraordinaria por eso era casi confiscatoria. Entonces nosotros dijimos, hasta 50 millones el mínimo no imponible, de 50 millones para arriba, tanto cooperativas como mutuales van a aplicar un 3% de contribución extraordinaria. Hay que tener en cuenta dos cosas importantes, porque no puedo dejar de decir esto conceptualmente. Yo creo en el cooperativismo, creo en las mutuales, en el mutualismo, creí toda mi vida y sigo pensando que es un instrumento extraordinario para un sector importante de la población en cualquier lugar del mundo. Porque las cooperativas, según su naturaleza jurídica, no tienen ganancia, tienen excedentes. Los que tienen ganancias son las sociedades privadas. Las cooperativas capitalizan esos excedentes y naturalmente crece su patrimonio. Ahora, ¿por qué nacen las cooperativas? Y las cooperativas nacen de la mano fundamentalmente de algunos criollos, pero fundamentalmente de los inmigrantes, abuelos nuestros, la mayoría semianalfabetos, pero tenían un sentido de la cultura del trabajo, del esfuerzo y la defensa de la competitividad y de la productividad que ojalá nosotros, que ya la abandonamos hace muchos años, la pudiéramos hoy hacer resurgir en la Argentina. En esa época, Margarita Belén, hay un pueblo en el Chaco, ahí está la cuna del cooperativismo agrícola de la República Argentina, 1890. Ahí nació la primera cooperativa agrícola del país, o la segunda, lo que quieran, el 9 de mayo de 1890.
¿Y qué decían esos inmigrantes trentinos y franceses y criollos? Había amigos de Corrientes, también ahí algunos criollos y algunos chaqueños, que constituían las cooperativas para defender los precios de la producción, porque si no los 3 o 4 capitales extranjeros que había ponían el precio que se les antojaba. Y entonces ellos no salían a cortar calles, a protestar. Dijeron, busquemos un mecanismo, y el mecanismo era cooperativizar, solidaridad, hacer del conjunto un instrumento económico fuerte para defender de los capitales internacionales que estrangulaban a través de precios manipulados a los pobres productores. Ese es el sentido del cooperativismo y el sentido de las mutualidades, y por eso he acompañado fervorosamente, y lamento no tener más tiempo para decir algunas otras cosas que me interesan, pero seguiré siempre defendiendo al movimiento cooperativo en la República Argentina. Gracias, presidente.